plataforma de YouTube, sino videos que son propiamente de la empresa, la organización, y que te muestran cosas reales que no deberías hacer. Entonces, quiero poner en práctica algo muy importante con ustedes. Para poder tener todo el mismo panorama, el mismo dialecto, la misma conversación, entendamos un poquito de qué es el reporte de informe preliminar. Cuando hablamos acerca del reporte o informe preliminar dentro del centro de control, hablamos acerca de que esta información es una información breve, es una información concisa, es una información que refiere a los hallazgos más importantes que se dan justo en ese momento, que describen lo que se da en ese momento. ¿Ok? Y para el ejemplo, quisiera la participación de cada uno de ustedes, de repente por ahí lo escriben, sería genial que puedan escribir en el chat y puedan mencionar ustedes qué tipo de incidencia es más recurrente, por ejemplo, dentro de la organización o de la empresa donde están laborando. ¿Qué tipo de incidencia es más regular, es más frecuente? ¿No? No sé, de repente puede ser, profesor, de repente es más frecuente en la empresa donde yo trabajo el tema de accidentes laborales, ¿no? ¿Ok? Válido, ¿no? Los accidentes laborales, ¿ok? ¿Qué otro tipo de incidencia pueden encontrar? ¿Qué otro tipo de incidencia pueden encontrar? Chicos, Profesor, buenas noches. hola Ana María, ¿cómo Ana estás? Moreno. En el caso mío, en el caso de la empresa donde yo estoy trabajando en RT de maestro, generalmente ahí cargan pisos, mayólicas, ¿no? Cementos. Y muchas veces cuando van a cortar los sunchos, utilizan las cuchillas, pero no se ponen los guantes. Ya, de ahí hay cortes, ¿no? De repente la cajera también está contando parantes, ¿no? Los parantes, las omegas, todo lo que sirve para armar, ¿no? Tu drive o qué sé yo, y también igual, sufren cortes o se meten debajo del ¿cómo se llama eso? Donde están las mayólicas, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero se meten sin casco también. Y cuando van a subir Ujú. los pallets, también para altiviarlos, para poner la parte de arriba, a veces meten mal las uñas del montacarga o del apilador y se ladea. Todo se cae y al final, generalmente sucede lo mismo, ¿no? Y al final por eso lo sancionan quitándole bueno, lo sancionan con que ya no pueden manejar por Su un permiso para mes, que ya no maneje ese ¿no? Los montacargas, tienen ¿no? así sancionando. Pero esos son los más recurrentes. Sí, sí, tienes toda la razón. En ese rubro son los más recurrentes ese tipo de accidentes. El tema del montacargas, el tema de repente que no hay una concientización de repente de estos proveedores, ¿no? Porque son proveedores, ¿no? Entonces, que trabajan con estos scooters que parecen cosa muy sencilla, ¿no? Pero de poder manejar, pero hay un alto riesgo de poder cortarse, ¿no? Entonces, sí, es muy recurrente. Gracias. Carlos, pérdida de objetos o activos en general. Claro, se puede dar el tema de hurtos, ¿no? Dentro de las organizaciones o las empresas es muy común que haya no solo la pérdida, sino el hurto, ¿no? Porque no es que se pierda, ¿no? Sino es que hay algo que está generando la pérdida, ¿no? Entonces el personal está hurtando los activos, ¿no? Entonces ahí hay un tema bien complicado, ¿no? Ok, entonces, para más o menos consensuar y para lo que va ahí, Ana María, con el contexto y con lo que hemos visto también en los videos, vamos a dar un ejemplo de un accidente laboral para más o menos poder encajonar todo, ¿ok? Todos los que estamos aquí en sala, imaginemos de que en estos momentos, se da un accidente laboral. Todos estamos en el centro de control, ¿ok? Ojo, miren, se está dando un accidente laboral. Imaginemos que el accidente laboral
se da, se da por por una caída de un colaborador, una caída de un trabajador, ¿ok? Estaba apilando ciertas cajas en un anaquel a una cierta altura, 4 o 5 metros con una escalera. Nosotros tenemos la visualización de todos los almacenes, pero de repente, obviamente, por la gran cantidad de cámaras, por la gran cantidad de monitoreo propiamente que nosotros hacemos, no estamos de repente tan al pendiente de toda la situación operacional, ¿no? Porque imaginemos los reportes, la comunicación, la coordinación, ¿no? El responder un correo, el estar coordinando algo, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos al pendiente de repente de todas las cámaras. Pero lo que sí sabemos es de que de repente hay un proveedor que está trabajando, ¿no? O de que se están haciendo trabajos en tal área, en tal almacén. Entonces, eh, este accidente laboral ficticio, ¿ok? Todos estamos acá, ficticio, ocurre porque un colaborador, imaginemos externo, se cae, ¿ok? No sabemos, vamos a suponer, ¿ok? Vamos a suponer todos nosotros de que contaba con sus EPPs, de que tenía su soga de vía, su línea de vía, su arnés, como quieran llamarlo. Eh, Todo estaba bien. No sabemos por qué se cayó. Se cayó. De repente se resbaló con la escalera, el piso estaba mojado, no estaba bien anclado, la escalera no presentaba los seguros que correspondían. O sea, muchas cosas, todavía no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay dos maneras por las cuales nos llega la información, ¿ok? Nos llega la información del accidente. Y estas dos maneras pueden ser las siguientes. Una de ellas es de manera reactiva. ¿Y a qué me refiero de manera reactiva? De que seamos nosotros informados o notificados del accidente. ¿Ok? Es decir, esta persona ya cayó, tiene el accidente laboral, está tirada en el piso, ¿ok? Y de repente, como está tirada en el piso, hay un colaborador que está pasando. Y justamente este colaborador es quien reporta al centro de control y llama al centro de control. ¿Ok? Quien llama y comunica al centro de control de que está ocurriendo este accidente. Permítanme un minuto, chicos. Entonces, inmediatamente eh, sucede este hecho, es el primero, ¿ok? Porque nos notifica. El segundo puede ser de manera proactiva, porque nosotros lo hemos visto a través del sistema SCTV, es a través del sistema de cámaras de seguridad, lo hemos visto y nosotros notificamos. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, nosotros tenemos que tener una información para poder tomar acción frente a esta situación que está sucediendo. ¿Ok? Y que lo que queremos es que lo puedan atender a este colaborador, sea tercero, sea un proveedor, sea que por primera vez viene a la empresa, sea un colaborador nuevo, un colaborador antiguo, lo que queremos es socorrer a este colaborador, a este trabajador, que fortuitamente, desgraciadamente, pues tuvo un accidente laboral y lo que queremos es socorrer, ayudarlo. Pero desde centro de control, ¿qué tipo de información nosotros debemos recopilar o qué tipo de información nosotros debemos tener para poder reportar? Ojo, recuerden, es la primera comunicación. Quiero que todos ustedes se basen a esto. Es la primera información que vamos a tener. ¿Ok? Pregunta el millón. Imaginemos que el 99% de los casos sucede así, porque pasa así, que nos avisa, ¿ok? Nos avisa. Hay un colaborador que muy proactivamente nos avisa y nos llama al centro de control. El centro de control, hay un trabajador que acabo de encontrar en el piso, está en el almacén tal, en el arriel tal, tal. Ok. Centro de control, atiende esta llamada. ¿Qué información adicional de la que ya les acabo de comentar ahorita es importante que reciba centro de control? Porque esta es la chamba de ustedes, esto les va a pasar a ustedes, este es real, ¿ok? Y es la primera información que ustedes deben de recopilar.
¿Qué información podemos recibir ahí? Escríbanlo por el chat. O de repente prendan sus micros y mencionen solamente la primera cosa que se les venga a la mente. Primero, ¿qué sería? A ver, los escucho. O los leo por el chat. Primero, ¿qué sería? Los datos de colaborador, ¿correcto? Los datos de esta persona. ¿Y dónde sacamos los datos? Del photocheck, ¿no? Porque cada persona que ingresa a trabajar, ¿ok? A una empresa, a una organización, siempre cuenta con un photocheck. Si no tiene photocheck, ya tienes un problema en tus accesos, ¿ok? Tiene que ingresar con photocheck, ¿ok? Y de esa manera tú identificas, ¿ok? Photocheck, para poder identificar quién es. Ahí nos damos cuenta verdaderamente si es un usuario, tercero, colaborador propio de la empresa, quién es, ¿ok? Segundo, ¿qué más? ¿Qué más datos? ¿Dónde sucedió el accidente, no? Le preguntamos al compañero que nos está reportando, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde estás? ¿Cuál es el almacén? ¿Qué lugar? ¿Entre qué anaquel, qué pasadizo? ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué otro dato más? ¿Qué otro dato más, chicos? ¿Qué otro dato más de ese accidente ahí que acaba de pasar ahí en ese momento? Qué otro dato más? ¿Será de Vale, repente válido preguntar las condiciones en las cuales se encuentra esa persona? ¿Está estable? ¿Está sí, claro. respirando? ¿Está sangrando? ¿Está bien? ¿No? Sí, El claro. estado de salud en el que se encuentra, ¿no? Carlos, No, sí, justo le iba a decir eso, profesor, porque en realidad, bueno, como creo que alguna vez le indiqué, yo no he trabajado cerca de estos temas de seguridad, pero sí me parece por lógica que, por ejemplo, se pregunte el estado de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, puede tener un corte y la persona que lo ha encontrado, pues no sabe qué hacer en ese momento y sería bueno orientarlo, ¿no? Que le haga pues un torniquete para evitar, por ejemplo, si está perdiendo sangre, ¿no? Mientras que lógicamente el operador pues supongo que yo ya hay un protocolo de hacer la llamada correspondiente. No sé si es que haya un departamento médico en la empresa o si no llamar directamente pues a los bomberos para que envíen ayuda, ¿no? Pero sí, me parece que eso sería lo lógico, o sea, porque inclusive me parece que hasta sería prioritario antes del photocheck que decía, porque mientras uno, claro, dice el photocheck, de repente no lo tiene a la vista y está perdiendo un poco de tiempo, yo le daría prioridad un poquito al estado de la situación de la persona, si está consciente, si está con un corte, si está desangrando, cosas como esa, ¿no? ok, válido, válido totalmente lo que dices, pero nosotros no podemos informar nada si no sabemos quién es, pues. O sea, el estado de la persona, y justamente lo que queremos acá es saber quién es la persona para poder identificarla, ¿no? Saber a qué área pertenece, quién es su jefe directo, inmediatamente llamar y comunicar, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Obviamente dentro del proceso de la comunicación del centro de control, porque acá es centro de control, no es la persona que está al costado. Estamos hablando de centro de control. Centro de control no va a bajar a hacerle un torniquete. Centro de control lo que está haciendo ahorita en estos momentos es recopilar la información rápida y es en segundos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es un briefing chiquito de poder saber qué datos podemos recopilar, ¿no? Si tú te quieres ir por la salud, está genial la salud, pero cuando llames por teléfono y digas, por ejemplo, al área correspondiente, porque no vas a llamar a los bomberos, no vas a llamar a nadie, ojo, en empresas privadas, cuando sucede un accidente laboral, no llamas afuera, llamas interno. Y cuando llamas interno, de manera interna lo que tienes que hacer es dar todos los datos. Imagínate, llamas y le dices, señores, tenemos un colaborador que su estado de salud, sí, está bien, todavía vive, ya. ¿Y cómo se llama? ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿De qué área? ¿Qué proveedor? Ah, esperen un ratito, voy a llamar. Entonces, en ese momento debemos recopilar toda la información. Entonces, lo que queremos aquí es, lo que dices es válido. O sea, saber el estado de salud es importantísimo. Por eso
Eso es dentro de eso, saber los datos del colaborador. Si no tiene photocheck, por eso como lo comentaba, es algo crítico que alguien trabaje sin documentos, sin photocheck, sin una identificación, porque es la mejor manera de nosotros poder saber quién es esa persona, ¿no? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién llegó para después hacer propiamente lo demás? Pero lo que tenemos que sacar de información primordial, preliminar, es los datos, dónde está ubicado para llamar a las personas que vayan a ese lugar, el estado de salud, cuál es la condición en la cual se presenta esa persona. Esos son los datos primordiales que nosotros debemos de sacar. ¿Ok? La hora, qué hora fue, dónde crees que se cayó, qué utilizó, eso vendrá después, parte de la investigación. Esto, por eso justo le dije, enfóquense en lo que dice aquí, reporte preliminar. Nosotros con la llamada telefónica que hagamos, notificando ya, teniendo estos datos, y llamando y diciendo, señores, el señor Jorge Santos es de la empresa AIJ, se acaba de caer en el almacén, no sé, de hilos, entre el anaquel H y en el anaquel I, ¿no? Está atendiéndose por el señor José Iglesias, ¿no? Su condición de salud es estable, parece que presenta dolor en la pierna derecha, ¿ok? Y al parecer en la columna también. Listo, Jorge, gracias. Ya se están acercando. Rápido. Obviamente más rápido, ¿no? Pero ya se están acercando. Esa es la primera información, ¿no? Eso es lo que queremos tener nosotros, la primera información, la información preliminar. Centro de control no puede estar, y eso de repente, chicos, que no les pase, no puede estar haciendo doble o triple llamada para decir, ah, espérenme un ratito, voy a llamar. Espérenme un ratito, voy a verificar. Espérenme un ratito, voy a volver a llamar a ver para consultar lo que usted me dice. Ya deberíamos de haber tenido la información o tener la información netamente propiamente para poder informar. ¿Ok? Claro, así como le dice Marcio, ¿no? Todo trabajador debe estar identificado, ¿no? Todo trabajador debe estar identificado. Ahora, y a esto, justo lo que decía Ana María, no sé si Ana María por ahí me corriges o alguno de ustedes, chicos, me corrige, porque dentro del proceso de comunicación, lo que se hace hoy en día es concientizar a todos los colaboradores para que llamen al centro de control frente a cualquier tipo de incidencia que afecte la operación. Entonces, la costumbre que se da o la cultura que se da a nivel de seguridad es que detrás de cada photocheck, y esto es como cultura, estén los números de seguridad del centro de control de la empresa. ¿Para qué? Para que cuando suceda una incidencia, este colaborador que detectó esta incidencia pueda llamar y reportar. Ya está familiarizado, ya está culturizado, ya le han dado una capacitación de que cada incidencia, inmediatamente detrás del photocheck están los números y llama a centro de control. Y centro de control activa sus protocolos y sus procedimientos para mitigar esta incidencia. ¿Ok? Y lean esta parte, miren, acá está. ¿Ok? Entonces, le dieron una leída a esto. Esto es justamente lo que estábamos conversando. ¿Qué debe contener el informe preliminar? ¿Ok? Debe contener información importante con carácter de conocimiento.
El informe preliminar sirve como base de acciones administrativas para después de la investigación. Permite al lector poder entender de manera oportuna qué se hizo, por qué se hizo y los resultados de sus acciones. Ahora, acá hay un tema importante que juega a raíz de la operatividad del centro de control, ¿ok? Y se los digo esto de cajón. Centro de control juega un rol tan importante que es la respuesta que se le da frente a estas incidencias. ¿Qué sucede si centro de control no responde de manera inmediata a estas incidencias? ¿Qué sucede si centro de control de repente recibe esta notificación o esta llamada telefónica de este colaborador que está capacitado, informado, y no contestamos a los 2, 3 minutos? Porque de repente el operador dejó el celular en vibrador, en silencio, la batería está muerta, se fue al baño, está con su celular, está viendo TikTok, está en otra y no contesta el celular. Esos 2 o 3 o X cantidad de tiempo que no haya contestado o respondido sirve para base legal y acciones administrativas. Justo lo que su compañero dijo, el estado de salud. Ese estado de salud se puede empeorar si es que esta persona, vayando al caso extremo, pueda estar desangrándose. Si es que esta persona, en el caso extremo, pueda estar teniendo una fatalidad y necesita atenderse de manera rápida, necesita ser socorrido de manera rápida. Pero nosotros no atendemos la llamada. Ahora, este colaborador, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué? El colaborador va a salir a buscar a las personas, a pedir emergencia, auxilio médico y regresar. No, llama al centro de control para que nosotros llamemos y coordinemos, porque eso es lo que nosotros hacemos, somos el puente de la comunicación. Recuerden y algo bien importante, nosotros servimos para el tema de coordinación y si nosotros nos demoramos y nos tardamos en la respuesta frente a estos tipos de accidentes o incidentes que puedan suceder, se van a tomar acciones legales con la organización o la empresa. ¿Ok? Ese es un punto bien importante. ¿Ok? Y mientras más nos demoremos, más tiempo vamos a perder. ¿Ok? Entonces, sacramentado, tenemos este primer informe. O sea, nosotros, imaginemos, ya está la persona atendiéndolo justamente a este compañero que se cayó, recibimos la información, preguntamos lo que pedimos, o sea, ¿no? Recopilamos esta información chiquita, rápido, segundos, llamamos y ya está llegando personal de repente de seguridad y salud, está llegando personal de tópico, está llegando los enfermeros, ¿no? Imagínate, ya están llegando, ¿ok? Ya están llegando a socorrer al colaborador, ¿ok? Ahora, mi pregunta es, después de este informe preliminar, de esta comunicación preliminar, viene la información complementaria. ¿Y qué es un reporte complementario? Un reporte complementario es aquel que proporciona información adicional o agregada al reporte preliminar. Nos va a informar cuáles son los eventos que han sucedido luego de haberse producido la primera comunicación e información de lo acontecido. Este reporte es fundamental para que todas las áreas de la organización puedan entender y saber cuál es el estatus actual de lo reportado de manera inicial y si puedan tomar decisiones sobre lo ocurrido. Pregunta del millón para cada uno de ustedes. ¿Qué creen o qué tipo de información iría en el reporte complementario? Miren, ya recibimos la comunicación, ya recibimos la comunicación. Ya está llegando personal médico ya llegó al punto. Ahora nos toca el informe complementario. ¿Qué tipo de informe complementario debemos nosotros hacer? Debe complementar eh, con lo sucedido, ¿no? Me refiero a que a qué hora se dio,
por qué se dio de esa manera, ¿no? Porque se supone que para esto ya se revisó cámaras y se tiene que ver desde a qué hora de repente estaba mal o ya venía con de repente con algún fastidio el personal, ¿no? Ya todo eso es complementar, ¿no? Complementar con las horas, con quién estaba ahí, ¿no? De repente por ahí algunos testimonios de algún compañero que, vamos a poner, ¿no? Si sufrió un infarto, ¿no? No, yo lo vi desde el almuerzo, que él estaba fastidiado, cosas así, ¿no? Creo que sí. Está bien, vas por ahí, Ana María, vas por ahí. Pero ahora, yéndonos al caso, Ana María, de este joven, de este colaborador que se accidentó. Ya llegó personal médico. Personal médico, obviamente, ha visto que no es algo leve, es algo grave, ¿no? De repente, más allá de que esté estable, soportando el dolor, de repente tiene una fractura, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información colocarías tú o colocarían tus compañeros o los demás chicos? Piensen un poquito dentro de este reporte o informe complementario, como centro de control. Hablo como centro de control. Piensen como centro de control. Ya no piensen como un agente de seguridad. Vayan como centro de control. ¿Qué información adicional tendrían ustedes a la mano? Porque son centro de control, ¿ok? Para poder informar el estatus de esta situación. Les doy una pista. Una vez que fue atendido, ¿por quién fue atendido? ¿Quién fue la persona que llegó? Ah, ok. Seguridad y salud del trabajo, safety, SOMA, seguridad industrial, el paramédico, el médico, el enfermero, el tópico. ¿Quién llegó? ¿Qué le diagnosticó? ¿Qué Paramédico. tenía? ¿No? ¿Qué tenía? ¿A qué hora fue trasladado? ¿A dónde fue trasladado? ¿A qué centro médico fue trasladado? ¿De qué lugar? ¿En qué dependencia? ¿Quién lo llevó? ¿No? ¿A qué hora realmente sucedió el accidente? De repente, como información complementaria, porque ya estamos revisando los sistemas de cámaras, ¿no? Toda esta información es una información complementaria para que sigas haciendo la seguidilla a tu reporte inicial. Porque tu reporte inicial fue inmediatamente, como lo han dicho ustedes, la salud, socorrer a esta persona. Pero mi reporte complementario es la seguidilla, las acciones que se toman después de la primera acción. Y lo que tenemos que hacer es, ¿a dónde fue? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo está? ¿Cuál es su estado de salud? En realidad, ¿cuál es su estado de salud? Porque ya lo está atendiendo un médico, lo está atendiendo personal capacitado, se está trasladando, está lúcido. O sea, toda esta información es una información complementaria. Recuerden ustedes, toda esta información es una información complementaria. Ahí ya estamos haciendo la investigación del análisis causa, de repente, a través de los sistemas. ¿Quién lo autorizó? ¿Cómo ingresó? ¿A qué hora ingresó? ¿Quién lo estaba verificando? ¿Quién no lo supervisó? ¿Qué herramientas estaba utilizando? ¿En qué zona verdaderamente estaba trabajando? Porque lo vimos caído ahí. De repente estaba trabajando izquierda, derecha, arriba, adelante, ¿en qué piso? No sé. ¿A qué hora llegó realmente el compañero a reportar después de que se cayó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿O a qué hora realmente se cayó? ¿O fue el accidente? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que llegó este compañero, el buen samaritano, y nos reportó? Ese es el reporte complementario. Y esa es la investigación que tiene que hacer el centro de control. El centro de control no solamente se queda con la primera incidencia, ojo, sino centro de control sigue investigando y sigue recopilando la información. ¿Ok? Eso es realmente importante para ustedes porque se los van a pedir, porque se los van a solicitar a ustedes. Y es importante tenerlo ya de avanzada, tenerlo de manera inmediata. ¿Sí? ¿Y qué será el reporte final? Ya, con eso ya me imagino que le dan al clavo. Miren, el reporte o informe final da cuenta de los resultados, ¿ok? De la investigación. Por lo tanto, se trata de un informe que reviste la forma y el contenido de un trabajo preliminar y complementario.
El reporte final es un reporte que describe los resultados originales de todo lo acontecido y sucedido para que se realice una correcta investigación. Profesor, ¿qué vamos a poner en el reporte o en el informe final? ¿Qué vamos a poner en el reporte o en el informe final? Vamos a poner los resultados de la investigación. Porque a través, de repente, de la investigación de las cámaras de seguridad, vamos a poder identificar verdaderamente si este colaborador se puso el arnés, tenía EPPs o no tenía EPPs. Si fue una condición o un acto inseguro. Vamos a corroborar de repente en las investigaciones, como dice tu compañero, de repente no tenía photocheck. ¿Quién lo autorizó? ¿Cómo vulneró la seguridad? ¿Cómo ingresó? ¿Quién le hizo firmar su ATS? ¿Quién validó su acceso? ¿Tenía autorización para trabajar hoy? No tenía autorización para trabajar ese fin de semana. Y aún así lo hicieron pasar. Ese es el reporte final, la investigación. De repente también el reporte final. Oye, ¿a dónde llegó? Traumatología, cirugía, ¿cuántos días de descanso médico le dieron? ¿No? Llegó recursos humanos, etcétera, etcétera. Ok. Toda esa información va en el reporte final. Refuerza, de repente con este reporte final, se refuerza mucho los temas de incidencias o de accidentes laborales. Pero lo que se quiere dar a entender dentro del ejercicio natural del centro de control es justamente contar con el reporte preliminar, el reporte complementario y el reporte final. Estos tres desencadenan justamente las acciones que hace el centro de control. Recuerda que tu reporte preliminar es sumamente crucial e importante para deslindar responsabilidades. Mientras más rápido puedas atender esa situación, mucho mejor. El reporte complementario va a revestir tu proceso de investigación y el reporte final va a dar el análisis causa-raíz de la investigación en su totalidad. Reporte preliminar, reporte complementario y reporte final. Parte importante de la gestión netamente de un operador de centro de control. Muchos casos, y yo los veo muy seguido, chicos, en los cuales los operadores no tienen este foco. No tienen el foco y simplemente se quedan con el tema de la incidencia en la cual pasa el reporte inicial nada más. No, no, porque mi tarea es hacer el reporte inicial y solamente hago mi reporte inicial. Nadie me explicó, nadie me ha dicho que haga una investigación, que siga analizando, que siga investigando. Y al final es, aumentas tarea o dejas la tarea para después. Y de repente cuando tu líder, tu jefe, tu gerente necesita la información, recién se ponen a investigar. No hay una proactividad de parte del centro de control. Pero el centro de control tiene que pensar más adelante. ¿Ok? ¿Listo? Sacramentado en este tema, quedó claro en este punto del reporte inicial, lo que es el reporte preliminar, complementario y final. ¿Alguien tiene alguna comentario, alguna sugerencia? Porque este punto, sí, chicos, me gustaría que les quede bien, bien, bien lleno porque es lo que van a tener. Y ojo, le estamos poniendo como ejemplo la fatalidad. Puede ser un tema, imagínense, una intrusión, puede ser un robo. En el robo, ¿qué comunicas? Las pérdidas, ¿no? Como lo dijo su compañero, profesor, hay pérdidas, hurtos, perfecto. La pérdida. Preliminar, estamos haciendo el proceso de investigación. Y al final, el análisis causa, ¿no? Determinaste durante el proceso de investigación que durante esta semana en el cual el almacén estaba cerrado, ingresaron tantos colaboradores. De tantos colaboradores, X colaboradores ingresaron a esta zona restringida, etcétera, etcétera. Armas, preliminar, complementario y final. Ese es tu proceso de investigación. Y eso es lo que hace Centro de Control. Va a demorar, va a demorar, va a demorar, pero realmente es la tarea que hace el Centro de Control. Tienen ustedes que tener este chip,
Tienen ustedes que tener este foco de adelantarse a los hechos. Ahora, estos casos han sido incidencias propiamente. Este ejemplo ha sido una incidencia, una fatalidad. Nosotros como centro de control tenemos que ponernos a pensar en las diferentes situaciones, riesgos y vulnerabilidades que existen propiamente en las empresas. ¿Ok? Entonces, en base a ello, yo ya comienzo a poder analizar y a revisar para poder generar reportes o informes en base a lo que yo estoy observando y viendo. Hacer mi informe preliminar de repente a mi jefe y a mi supervisor y decirle, señor, estamos procediendo con una investigación. Nos parece inusual de que en este mes, en este último mes, hayan habido pérdidas. Estamos procediendo con una investigación de manera paulatina y poco a poco les iremos comentando el resultado de la investigación final. Pero de manera preliminar, estamos comenzando con la investigación en este almacén. Ah, ok. ¿Y cuáles son tus primeros hallazgos? Se los presentas. Esto es en el reporte complementario. Estos son nuestros primeros hallazgos. Hemos visto ingreso y salida de vehículos de manera inusual, trabajadores de manera inusual, solicitud de correos, mire esto, tac, tac, tac. Y el reporte final, obviamente, ya es el complemento de la investigación total. Lo puedes llevar a donde sea, pero tienes que enfocarte muy bien en hacer estos 3 pasos. Reporte preliminar, reporte complementario y tu reporte final. ¿Ok? Había en algún momento, cuando trabajaba en el rubro logístico, me encanta, eh, tantas incidencias de robo que teníamos, ¿ok? En la cual, pues eran tantas, de una manera más ágil de poder reportar, de poder informar eh, estas incidencias de robo, porque nos rompían los precintos, reventaban la cola de pato, aperturaban los contenedores, se robaban cajas. En el Callao, sobre todo, Dios mío, era un tema bien, bien delicado. Eh, ¿De qué manera nosotros reportábamos a las diferentes jefaturas? Jefatura de operaciones, jefatura de mantenimiento, jefatura comercial, ¿no? De las incidencias que afectaban en el tema de transporte, ¿no? Porque era transportar la mercadería de cierto cliente del punto A al punto B. En ese trayecto, los amigos del ajeno, chequeaban. Entonces, eh, ¿de qué manera nosotros reportábamos rápido? Ya teníamos a los operadores bien capacitados, sabían muy bien todo el proceso de comunicación. Entonces, lo que hicimos fue crear un flash report, un reporte rápido, un reporte ágil, un documento que sea simplemente con un speech, ¿ok? Para rellenar datos concisos de la incidencia y reportarlo al grupo WhatsApp que teníamos, porque tenemos un grupo WhatsApp, de manera ágil. ¿Qué datos, por ejemplo? Lo que nosotros éramos afectados eran a vehículos, ¿no? Entonces poníamos el número de placa del vehículo, el tracto, contenedor de 20, de 40 o reefer, y poníamos número de contenedor, tipo de cliente, ¿no? Destino, ¿ok? De dónde salía, la incidencia y la descripción del evento. Chiquito, conciso. ¿Quién reporta y a quién se llamó? ¿No? ¿Y a quién se llamó? Porque eh, es importante reportar una incidencia a la persona líder de esa área, líder de ese transporte, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Te informo para tu conocimiento. Entonces, y eso se deja en el flash. Por si acaso, centro de control llamó a tal persona, ¿no? Llamó a tal persona. Entonces, queda de esa manera, ¿ok? Entonces, lo que les invito a ustedes es poder crear eso, poder crear un reporte ágil, poder crear de una manera muy ágil un reporte en el cual puedan ustedes recopilar información debido a las incidencias regulares que puedan tener y de esa manera poder
botar esa información de manera rápida. ¿Ok? Claro, un flash report de manera ágil, rápida y eficiente fue lo que yo creé. Bueno, un speech con ciertos puntos para rellenar, como le dije, ¿no? Datos del conductor, nombre del conductor, placa, tracto, número de precinto, tipo de cliente, a quién se llamó, incidencia, etcétera, etcétera, y la descripción del evento. ¿No? Si se puede agregar unas fotitos de lo que pasó, excelente, una fotito, pero la idea era que este reporte o este flash report pudiera ser ejecutado en menos de 5 minutos. O sea, apenas sucedió el evento, nos llaman y inmediatamente está el operador atendiendo la llamada, digitando, transcribiendo toda la información, la llena justamente a este flash y lo arroja al grupo WhatsApp en menos de 5 minutos. Rápido, ágil, ¿ok? O sea, no hay que, profesor, pero hay que mandar un correo, no, no, no. Ágil, totalmente ágil, ¿ok? Entonces, eso es lo que se quiere con ese flash report. Entendido, ¿correcto? Entonces, en esta primera parte, lo que hemos visto, chicos, ha sido parte del reporte preliminar, el reporte complementario y final, y un poquito del flash report para que ustedes puedan entender un poco la naturaleza de lo que realmente involucra la comunicación dentro del centro de control, que tiene que ser ágil, tiene que ser eficiente y muy amigable también, para poder comunicar a todo nivel. Regresamos después de este break de 10 minutos para ver los flujos de comunicación. ¿Ok? Vamos a regresar para poder ver el tema de los flujos de comunicación con respecto a estas incidencias. ¿Ok? Un break de 10 minutos, por favor.
Ok. Muy bien, chicos. ¿Se me escucha, verdad? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, profe, se le escucha. Perfecto. Muy bien. A ver, bueno, entonces, interesante la primera parte. En verdad, déjenme contarles que la primera parte que hemos visto les va a marcar mucho dentro del proceso operacional, el proceso de la comunicación del centro de control. Hay que tener en claro la información que recopilamos nosotros para dar aviso frente a una incidencia. Eso es importante, ¿ok? Y lo que vamos a ver a continuación es justamente los flujos de comunicación. Vamos a ver cómo la comunicación dentro de una empresa tiene diferentes sentidos. Primer grado, segundo, tercero, cuarto grado, independientemente sea el flujo de comunicación, hay que entender primero por qué realmente es importante un flujo de comunicación hoy a nivel organizacional. ¿Por qué es importante tener un flujo de comunicación de manera independiente por cada tipo de suceso, por cada tipo de incidencia que pueda suceder en la organización o la empresa? El flujo de comunicación o de información dentro de una empresa se refiere al movimiento de instrucciones, se refiere al movimiento de las comunicaciones dentro de una compañía o una empresa. Pueden haber diferentes direcciones o pueden haber diferentes sentidos en las que se tiene lugar dentro de esta. Hacia abajo, hacia arriba, horizontal, diagonal o externa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante un flujo de comunicación hoy en día? Porque un flujo de comunicación en el cual las personas puedan intercambiar mensajes entre ellos, hablar de igual a igual, tener la posibilidad de hablar, escuchar, responder. Una comunicación, como quien lo dice, ¿no? Natural, permite intercambiar ideas, debatir, discutir y llegar hasta acuerdos. Y de ello se pueden tomar las decisiones rápidas y eficientes en pro de algo bien importante, de que la línea de negocio siga funcionando y siga manteniéndose activa, porque eso es lo que nos interesa. ¿Ok? Ah, ¿no se ve la PPT, chicos? ¿No estoy avanzando en la PPT? No, no, ¿Me está ven bien? estático. No, no se ¿Está están viendo. estático? Sorry, Sí, sorry. A ver, de nuevo, voy a compartir. ¿Ah? ¿Sí se ve? todavía no. Ahora Por sí, favor. ahora sí. Ahora sí. Ok. A ver, retrocedo. A ver, voy a retroceder. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve, sí, sí. Ahí, ya, ok, ok, ok. Estábamos acá. Gracias por avisarme. ¿Ah? Yo siempre avanzo. Gracias por avisarme. Entonces, esto es lo que estábamos conversando un poquito con respecto al flujo de comunicación y nos permite poder entender un poco este proceso. Listo. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante un flujo de comunicación? Porque nos permite poder intercambiar mensajes, hablar, coordinar, debatir, intercambiar ideas. Este punto es importantísimo. Los sentidos. Y los sentidos de la comunicación, eh, valga la redundancia, por así decirlo, los sentidos de la comunicación, valga la redundancia, dentro de estos cuatro aspectos, nosotros lo hacemos día a día, pero a veces no nos damos cuenta. Y a veces de repente técnicamente no lo conocemos. No conocemos qué es una comunicación
ascendente, una comunicación descendente, una comunicación horizontal o lateral o una comunicación diagonal. Y hay que poder entender un poco para poder ver cómo se maneja en una empresa o en una organización este tipo de comunicación. Cuando hablamos acerca de una comunicación ascendente, que quiere decir una comunicación de abajo hacia arriba, hablamos acerca de propuestas o reportes de empleados, hablamos acerca de opinión de los empleados, hablamos acerca de consultas laborales, hablamos también acerca de actitudes o problemas de los empleados. La comunicación ascendente, como aquí lo dice de manera técnica, es aquella que va desde los bajos hacia los altos niveles de una empresa, que sigue las jerarquías demarcadas por la empresa. La información fluye desde los subordinados hacia el nivel superior y por lo general tienen los aspectos que ya les he comentado. Un ejemplo práctico dentro de la comunicación ascendente, cuando un supervisor le informa a su gerente sobre el rendimiento de su equipo de trabajo. ¿No? Porque es una información que va desde abajo hacia arriba, ¿no? Va subiendo. Entonces, esa es una comunicación ascendente. Fácil, ¿ah? Pregunta de examen, ojo, ¿ah? Comunicación descendente es todo lo contrario, ¿no? A diferencia de la comunicación ascendente, la comunicación descendente se puede dar en órdenes de superiores, en informes institucionales, en memorándums, en temas de retroalimentación. Y un ejemplo práctico, cuando el gerente de una empresa, el gerente de una compañía, le explica a uno de sus empleados cómo debe de realizar una determinada tarea. Es importante dentro de esta comunicación descendente, y les comento un tic, o les comento una particularidad de una comunicación descendente, eh, algo real, que a veces dentro de este tipo de comunicación que va desde los altos niveles hacia los bajos, a veces trae ruidos, a veces trae molestias, a veces trae situaciones en las cuales el equipo de trabajo, su equipo de trabajo, ustedes mismos, llegan a estar desconcertados propiamente de la información que llega. ¿Qué me pasó, por ejemplo? Dentro de la empresa en la cual yo trabajaba hace muchos años, si bien es cierto, yo estaba en un nivel jerárquico medio superior y podía enterarme casi todo. Entonces, ya me había enterado de que la empresa obviamente iba a cambiar de razón social. O sea, cuando una empresa es, no sé, pues, ¿no? Los rayitos del sol SAC y se convierte en el arco iris SAC, ¿no? Entonces, mucha gente dice, oye, pero está cambiando la razón social, ¿no? Ya no es los rayitos, es el arco iris, entonces es diferente. Por ende, entonces, la empresa, los rayitos del sol la van a liquidar, ¿no? Entonces, toda la gente, todos los colaboradores que están dentro de este bloque de la empresa, comenzaron a decir, oye, nos van a liquidar, nos van a votar, me voy a quedar sin trabajo. Y al final la información no era esa. La información solamente era que íbamos a cambiar de razón social a otro nombre, otro RUC, ¿ok? Pero la antigüedad no se iba a perder, no te iban a votar, no te iban a bajar el sueldo ni a subir, o sea, ibas a mantenerte igual. Por meritocracia obviamente podías subir, habían nuevos procesos, mejores todavía, con recursos humanos y todo lo demás. Pero la gente comenzó a pensar y a decir, oye, no, acá nos van a votar, nos van a rescindir, hay que hacer huelga, no hay que ir a trabajar, que nos están abusando. O sea, comenzaron a darse ideas. Ustedes en algún momento, como líderes de su área, líderes de la organización, van a tener que lidiar con esto. Y lo que tienen que hacer ustedes es, en este tipo de comunicación, es bien delicado todo lo que pueda llegar de arriba hacia abajo. Toda la información que pueda llegar desde la gerencia, desde el directorio, hacia los empleados, hacia abajo, hacia su equipo de trabajo, tiene que ser bien informada. ¿Ok? En este caso, sí, no se dio la información como debería darse. ¿Ok? Recursos Humanos no hizo la tarea realmente de poder informar de manera eficiente, por lo cual el gerente general de la empresa tuvo que reunirse en más de 3 o 4 oportunidades con el mismo personal
de diferentes áreas y decirles, señores, tranquilo, cálmense, esto sucede, esto no va a suceder, no vamos a votarlo, solamente se va a cambiar esto, nada más. No van a cambiar ni de color de uniforme, solo se va a cambiar la razón social. Hay nuevos accionistas, esto, aquello, vamos a mejorar, pero nada va a cambiar. Y la gente estaba con miedo. Ahora, ¿por qué con miedo? ¿Por qué? Porque obviamente al cambiar de razón social, tú tienes que firmar nuevos documentos. Y la gente pensaba que al firmar nuevos documentos, prácticamente ahí ya estaban votando. Entonces, era una información totalmente muy desinformada. No tenía la información real. Entonces, que no les ocurra en este tipo de situaciones, y por eso acá lo puse, es importante que en este flujo organizacional se comuniquen también aspectos claves sobre la identidad de la empresa y también en este tipo de comunicación se suelen presentar algunos ruidos. Por ello, es importante asegurar que el receptor reciba nuestro mensaje de la forma correcta y sin distorsión. ¿Ok? Sin distorsión. ¿Ok? Entonces, eso, crucial. ¿Qué significa comunicación horizontal o lateral? Una comunicación horizontal o lateral, hablando del flujo de la comunicación, se transmite bajo las mismas personas que tienen el mismo cargo jerárquico. En algunos casos no les habrá pasado que de repente ustedes han pedido, han solicitado, han pedido ayuda de algún área, algún jefe, algún coordinador, algún supervisor, y de repente no les hacen caso. Y ustedes tienen que decirle, por ejemplo, a su supervisor, señor, le hemos comunicado al supervisor de operaciones y no nos empelota, no nos hace caso. Y entre supervisor y supervisor hablan, ¿no? Oye, compadre, ¿qué pasó? Mira, mi gente está que te llama, está que te pide este favor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya se ponen de acuerdo. Esa es una comunicación horizontal o una comunicación lateral. Un ratito, chicos. Un ratito, por favor, a ver. Quiero ver este proceso acá. Y por último, es la comunicación diagonal. Dentro de la comunicación diagonal, chicos, nos habla acerca de una comunicación en la cual se relaciona entre todos los colaboradores, ¿no? Es una comunicación en la cual ya se relacionan todos los niveles jerárquicos, por así decirlo. ¿Ok? Coordinaciones puntuales, por ejemplo, como lo dice aquí, ¿no? De repente cuando se implementa un nuevo sistema y el área de informática, el área de administración, analista, supervisor, coordinador, están juntos todos dentro del mismo proyecto y tienen que trabajar de manera igual. ¿Ok? Entonces, esa es una comunicación diagonal, una comunicación a nivel más empático, por así decirlo, porque ya se interlazan todos los niveles jerárquicos.
Señores, hacíamos un minuto de silencio porque entramos a algo bien interesante, que son los flujos de comunicación. Dentro de estos flujos de comunicación, van a ver la parte real en la cual involucra el trabajo del centro de control, el engranaje real del centro de control, el cómo el centro de control se involucra dentro de la parte estructural de la comunicación de una empresa y cómo se interrelaciona en base a cada incidencia. Obviamente ya hemos visto el reporte preliminar, complementario y final. Ahora, eso agréguenlo justamente a este flujo en el cual vamos a ver a continuación, porque desde ahí parte la información que recibe el centro de control para replegar a las demás entidades, a las demás áreas, a las demás personas, a los demás cargos jerárquicos, sea el sentido que puedan tener, ascendente, descendente, diagonal o lateral. Según el flujo de comunicación que tengan, todo lo que hemos visto desde el reporte, desde el flujo de comunicación, desde los sentidos, lo vamos a ver aquí. ¿Ok? Y desde la primera diapo que les voy a presentar, presten muchísima atención porque desde ahí ustedes van a poder saber muy bien cómo poder canalizar toda la información o cómo juega el centro de control un rol tan importante en el proceso de la comunicación. ¿Se ve la pantalla? Sí, chicos, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí se ve la pantalla, perfecto. Miren, este es un primer flujo de comunicación y aquí nos vamos a demorar un poquito para poder entender este proceso. Este flujo de comunicación nos da a entender cómo realmente está trabajando, ¿ok?, el centro de control. Nace sobre una emergencia, nace sobre una situación crítica, nace sobre una situación en la cual puede suceder, ¿ok? ¿Y quién es la persona que reporta? En este caso, que estamos viendo un flujo de comunicación en el rubro logístico, en el rubro transporte, ¿ok? Entonces, sucede que nace la emergencia, ¿ok? Nace la emergencia. Y nace la emergencia y la persona que llama en el flujo de transporte, logístico, ojo, el conductor. Y el conductor, como bien es cierto, ya hemos visto el ejemplo, ¿no?, que vimos cuando iniciamos, sabe, está concientizado, capacitado, que tiene que llamar a quién, al centro de control, ¿no?, de la empresa. Entonces, el conductor llama al centro de control. Ahora, pregunta el millón. Miren con quiénes el centro de control toma parte de la comunicación. Miren bien. Dependiendo el flujo de comunicación, porque acá dice daños personales de gravedad, personal propio, terceros, flota propia o flota tercera. Entonces, está sucediendo algo. Centro de control se comunica con el médico ocupacional. Y el médico ocupacional reporta su tópico y el médico ocupacional de inmediatamente llama, ¿ok? De inmediatamente llama al conductor para saber cuál es su estado. Luego, centro de control, teniendo la información del conductor, llama ¿a quién? Al jefe de flota, al jefe de safety. Y si ellos no contestan, ven que dice backup, backup. Sigue la información y si no te contestan, se llamará al subgerente de transporte y a la otra persona responsable según corresponde el caso. Y centro de control sigue reportando a sus soportes externos. De repente necesita resguardo, necesita un tema de GPS adicional, necesita que vaya la PNP, necesita que vayan los bomberos, necesita que vaya el SAMU. Centro de control canaliza esa información para ellos. Centro de control canaliza la información para el jefe de seguridad. Miren con quiénes se relaciona centro de control. Es interesante. Si nos quedamos pensando dentro de este flujo, todo lo que hemos visto en esta sesión se repliega aquí.
la información preliminar, la información complementaria, está aquí. La comunicación ascendente o descendente, dependiendo la jerarquía, porque yo tengo que llamar al jefe, tengo que llamar al subgerente, tengo que llamar a soporte, tengo que llamar a la PNP, voy a hablar con el conductor. Quiero que analicen bien cuántos actores tenemos. Analicen, quiero que analicen bien. ¿Analizaron cuántos actores tenemos? ¿Cuántos actores se comunica centro de control, chicos? Es impresionante ya cuando ustedes se involucren de lleno en un trabajo tan importante como es el de operador de centro de control, ¿con cuántos actores ustedes van a participar? ¿Con cuántos actores ustedes van a trabajar de la mano? ¿Con cuántos actores ustedes van a intercambiar ideas? ¿Con cuántos actores ustedes van a dar toda la información, van a recibir información? Y es importante que el centro de control sepa qué informar, qué reportar, a quién llamar, qué debo hacer, qué ejecutar, cómo comunicar, qué información debo yo de tener para reportar. Estos casos se practican, estos casos se hacen simulacros, se hacen ejercicios. No voy a entrar mucho de fondo al final, pero sí lo que les quiero decir con esto es de que este tipo de flujo de comunicación, chicos, son importantísimos. ¿Ok? Para que ustedes puedan desarrollar su capacidad operativa. Practicarlos es crucial. Practicarlos son muy importantes. ¿Ok? Es importantísimo poder practicar estos flujos de comunicación, chicos, a todo nivel. El recibir la información del conductor, replegar hacia el médico, replegar hacia los jefes de operaciones, replegar hacia soportes externos, replegar hacia mi jefe y darle la información real de lo que realmente es, no darle por puchos, no darle un poquito, no darle la mitad, sino darle toda la información, es crucial. Miren, ¿qué pasa si yo a mi jefe de seguridad, como centro de control, porque es la persona responsable del área, no le doy toda la información? Miren, él toma contacto con la PNP y él arma que dice un reporte legal, un flash report ágil legal, y lo manda hacia la gerencia general. ¿Qué pasa si él no tiene toda la información o le doy información errónea? O no le doy la placa de manera correcta, o no le doy el contenido de la mercadería o la incidencia real que ha pasado. Uno a veces, ahorita que estamos estudiando, ahorita que ustedes están estudiando, conociendo, un ratito, chicos. Ok, ahora que ustedes están conociendo, chicos, todo este proceso de comunicación, ¿qué tan importante es el centro de control a nivel organizacional? ¿Juega o no juega un rol importante? Juega un rol importante, juega un rol crucial.
Pero si uno realmente no practica, si uno realmente no toma con decisión su puesto, simplemente pues va a quedar a la deriva. Esto yo lo he manejado, chicos. Esto lo tiene el equipo hoy en día. Y obviamente de repente en algún proceso lo habrá mejorado. Pero esto es lo que se maneja hoy. Miren, flujo de comunicación en caso de materiales. ¿Dónde ingresa el médico ocupacional? ¿Lo ven? Ya no está el médico ocupacional. Porque dice qué cosa es materiales. ¿Y el médico se encargará de materiales, de activos, patrimonio? Ya no. Porque si es daño de gravedad a la persona, sí, sí ingresa el médico ocupacional. Pero si no, no tendría por qué. Entonces tu flujo de comunicación cambia. Él ya no va a ser reportado o comunicado, no tendría por qué. ¿Ok? Ya no tendría por qué. Miren quién entra, el ejecutivo comercial. Profesor, ¿por qué ingresa un ejecutivo comercial? Porque esta persona es quien hace el contacto, es quien hace el puente, es quien se comunica con el cliente. Porque si hay un accidente, si hay daños materiales dentro de la carga, entonces quiere decir que se ha perjudicado el material o la carga del cliente. Y el cliente se está viendo perjudicado. ¿Quién va a comunicarse con el cliente? ¿El centro de control? No, el ejecutivo comercial. Él se comunicará con el cliente y le explicará y le dirá lo que ha sucedido. Pero la información, ¿de dónde la va a sacar? Del centro de control. Daños a la carga o carga comprometida, contaminación de carga. ¿Qué es contaminación de carga, chicos? A ver, ¿quién dice qué es contaminación de carga? A ver, los leo. A ver, chicos, permítanme hacer una llamada mientras que ustedes van leyendo. ¿Qué es contaminación de carga? ¿Nadie es? ¿Nadie le da el tino? Contaminación de carga, chicos. ¿No saben qué es contaminación de carga? ¿Alguien? Sector Cuando, transporte, seguridad. cuando introducen productos diferentes a los que deberían estar, por ejemplo, transportar droga, cosas como esa. Excelente, Carlos, excelente. Muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. Droga, sí. Excelente, Carlitos, droga. Contaminación de carga significa droga. Y miren el flujo de comunicación. Distinto, súper distinto. Miren el proceso de la comunicación, el proceso de la información, del trabajo que hacen las diferentes áreas en ese flujo. Miren, distinto. Distinto totalmente, por donde quieran verlo. Distinto totalmente. ¿Ok? El tema de la contaminación de carga para nosotros en ese momento, bueno, y hasta ahora sigue siendo algo bien delicado, en el cual teníamos que establecer ciertos procesos de coordinación, comunicación, investigación, trazabilidad, revisión de imágenes, salidas, llegadas, desplazamientos, GPS, CCTV, alarmas, con quién tuvo contacto, el contenedor, el RTG, el Rig Stacker, que estaba moviendo el contenedor, a dónde lo movía, qué patio de contenedores, o sea, todo un tema de trazabilidad, no se imaginan, todo un proceso. Flujo de comunicación, incidentes rutinarios, el tema de flujo de comunicación en temas normales, y acá la parte final, ¿no? ¿Qué debo hacer para poder tener en cuenta o realizar un flujo de comunicación? Esta parte, sí chicos, es la cortita ya para poder cerrar la sesión. Están en puntos rojos, motivo por el cual vas a crear tu flujo de comunicación, cuál es el motivo principal por el cual deseas crearlo, el nivel de importancia, ¿ok? ¿Cuál es el nivel de importancia que quieres tener? Nos recuerden que hemos visto diferentes niveles, nosotros hace un poquito,
¿Cuál es el objetivo de la comunicación en tu flujo de comunicación? ¿Qué se está transmitiendo dentro de este proceso? ¿Cuáles son las áreas de conocimiento? ¿Cuáles son las áreas de importancia? ¿Cuáles son las áreas de soporte que debes incluir en tu flujo de comunicación? ¿Cuáles son los responsables? ¿No? Supervisor, coordinador, jefe, encargado. ¿Qué pasa si sale de vacaciones? ¿Qué pasa si renuncia? ¿Quién está de backup? ¿No? Y sobre todo, realizar simulacros. ¿No? Realizar simulacros en tus flujos de comunicación. Recuerda eso. Realizar simulacros, ejercicios, fundamental. Fundamental realizar simulacros. O sea, nada de lo que ustedes estén creando va a poder tener vida si es que ustedes no hacen simulacros o ejercicios. Hagan simulacros. A ver, vamos a simular que está sucediendo un accidente, un robo, una fatalidad, un tema de droga. A ver, ¿a quién llamas? ¿Cómo procedes? Sin vergüenza, no hay problema. Equivocarte es bueno, porque de eso se aprende, pero cuando suceda algo real, una comunicación real, ahí realmente debes perder la vergüenza y comunicarte a todo nivel. ¿Ok? Cuando llames, dile, no, señor, o sea, que estamos haciendo una prueba de comunicación, estamos haciendo un ejercicio. Ah, ok, perfecto, me parece muy bien. Te van a decir, no te van a llamar la atención por hacer ejercicios. ¿Ok? Realicen ejercicios, realicen pruebas de comunicación, que es importantísimo, chicos, para que todo eso salga muy bien sacramentado. La próxima sesión, como tareita, a ver si alguien de ustedes le da en el clavo, la próxima sesión de los flujos de comunicación, quisiera saber, voy a darle, a ver, ¿cuánto? Ya, ok. 2 puntos adicionales, ok, a quienes me armen un flujo de comunicación de su empresa o su organización hoy en día, en la cual participe centro de control según el modelo que hemos visto y puedan hacer un flujo de comunicación ustedes. No hay problema si lo hacen en borrador, si copian y pegan en dibujo y todo lo que quieran, pero quisiera saber un flujo de comunicación para la próxima clase. ¿Ok? 2 puntos adicionales al alumno que me trae eso, porque ya estamos en sesión 8. ¿Ok? Listo, chicos. Como conclusión final, el flujo de comunicación en una empresa es importante y se debe considerar en nuestro actuar diario. Es necesario que analicen cómo está funcionando su flujo de comunicación hoy en día y cómo está funcionando la coordinación. Si hay descoordinaciones, de repente es por un tema de conflicto y problemas y errores en la comunicación. Entonces, eso hay que mejorarlo, mejorar los flujos de comunicación que hay a nivel organizacional en la empresa. Chicos, ¿pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Listo, chicos. Entonces, con esto cerramos esta sesión y nos vemos la próxima, pasado mañana, jueves, con la sesión número 8. Cuídense muchísimo. Gracias por su atención. Animen a sus compañeros a asistir a clase porque creo que el día de hoy han venido pocos, pero por favor, anímelos a poder asistir a todos los demás a la sesión, por favor. ¿Ok? Listo, chicos. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.